6. Yui notó cuando 9 y la persona que había estado con él esa noche aparecieron. No sabía por qué estaban aquí, pero le preocupaba que él se hubiera visto arrastrado a algo desagradable nuevamente. Sin embargo, ella actualmente era Mina, no Yui, por lo que no estaba en posición de dirigirse al casualmente. ¿Ella lo pondría en mayor peligro si se descubriera su verdadera identidad? Con eso en mente, se quedó callada. Fue una bendición que estuvieran sentados tan lejos el uno del otro. Seguramente se daría cuenta de quién era ella si escuchara su voz. Pero incluso si no estuvieran en esta situación, es probable que Yui no hubiera podido hablar con él. Estaba tomando cada onza de su energía para mantenerse al día con el debate que se desarrollaba ante sus ojos. La transición ocurrió naturalmente. Eso era cierto para Yui, quien ya sabía lo que estaba sucediendo, por lo que los demás seguramente no sintieron ninguna molestia por eso. Probablemente ni siquiera se dieron cuenta de que Melai estaba dándole forma a la dirección de sus argumentos. La conversación se movió con tanta naturalidad, casi como si fuera de esperarse, de chismes ociosos al tema del trato a los fabricantes de varitas. Hubo la discusión de la distinción de las bestias mágicas en el marayismo, luego se mencionó a la bestia de 5 patas, lo que trajo a colación el tema de las varitas. La misma lógica de la que habló Melai antes estaba llevando el debate a la misma conclusión. Yui vio cómo ocurría en silencio. Ni siquiera había un pequeño espacio para que ella hiciera un contraargumento. Lo aterrador era que Melai parecía como si no estuviera involucrada casi en lo absoluto. Hacía algún comentario ocasional aquí y allá, pero se limitó a un breve comentario o un murmullo bajo, como si solo participara en el debate a medias. Pero para Yui, que se había concentrado intensamente en la discusión, estaba claro. Los comentarios de Melai eran los puntos de inflexión que empujaron la conversación en la dirección que ella quería, como si estuviera rodando suavemente hacia esa conclusión. En realidad, ella no estaba liderando la discusión. Se estaba desarrollando de forma natural. Cualquiera que pensara en ello eventualmente llegaría a la misma conclusión. Melai era más como un viento suave, empujando las espaldas de cualquiera que se perdiera en el camino. Esa fue la pequeña cantidad de liderazgo que realizaba. ¿Pequeña cantidad? ¿Qué constituía una pequeña cantidad? Yui quería reírse de sus propios pensamientos. ¿Cuántos cálculos y cuánta preparación se habían necesitado para hacer posible esa pequeña cantidad? Yui había pasado su vida hasta ahora siendo arrastrada todo el tiempo, envuelta en las expectativas y planes de alguien de arriba. Se había convertido en un peón, y todo lo que podía hacer era adaptarse al entorno en el que se encontraba. Su vida no era suya. Ella ya lo sabía. Aún así, había tenido esta pequeña sensación de que había logrado recuperar algo de eso durante los acontecimientos del verano y del otoño. Había ampliado el rango en el que podía operar y pensó que podría hacer algo dentro de ese espacio. Si tuviera que admitirlo, en realidad pensó que ella también podría unirse a ese mundo de arriba. Esa fue la razón por la que aceptó la sugerencia de regresar a Lukuta, pero al ver esto ahora, todo lo que podía hacer era reír. Resultó que el mundo de arriba, del que solo había sido vagamente consciente, era un lugar horrible. Pero, ¿sería bueno convertir a los fabricantes de varitas en clérigos? No saben cómo comportarse como miembros de la iglesia, dijo alguien. El gremio actual establece estándares estrictos para que uno se convierta en artesano. Escuché que la mayoría de los tipos sin reservas son rechazados, respondió otro. Pero está el problema de su fe, dijo otro más. Obviamente, son seguidores del marayismo, pero ¿tienen la fe suficiente para unirse a la burocracia religiosa? Todos cayeron en el pensamiento. Eventualmente, alguien dijo algo que actuó como un disparador para que otros dijeran no, esto no, eso no, y la discusión se hizo aún más compleja. Una vez que todos terminaron de decir lo que querían decir, hubo un momento de silencio. Tenemos fabricantes de varitas aquí, después de todo. La voz provenía de esa anciana en particular. No fue algo dicho a todo el grupo, más bien algo murmurado a la persona sentada a su lado. Pero, como lo dijo en el único y breve momento en el que todos estaban en silencio, pareció sonar como una revelación. Así es, efectivamente, dijo alguien mientras asentían. Esos aprendices de Munsil bien podrían actuar como representantes de los fabricantes de varitas, susurró otro. Los ojos de los participantes naturalmente se posaron en los fabricantes de varitas en la mesa, en el par de hombres que se parecían tanto, el bullicioso y el reticente. Los dos estaban enfrascados en una conversación, o más bien, estaba ocurriendo una conversación unilateral. Entonces notaron que todos los miraban, y uno levantó una voz fuerte. Ya veo, entonces quieren preguntarme algo. Jaja, bien, permitiré algunas preguntas. Algunos de los invitados fruncieron el ceño ante el tono de roleplay, pero no fue un obstáculo suficiente para detener el flujo actual del debate. Uno de los teólogos se aclaró la garganta y dijo, espero no pisar ningún dedo si voy primero.
¿qué es lo que los fabricantes de varitas tienen normalmente en sus corazones mientras fabrican varitas? ¿Es la cara de su cliente, el dinero que puede recibir? ¿O tal vez su fe en Dios? Jaja, qué pregunta tan tonta, exclamó Rolpie con una carcajada. Todos los artesanos piensan en lo mismo, la varita ideal, obviamente, ¿cierto? Rolpie golpeó el hombro de Hemsley y él asintió. ¿La varita ideal? El teólogo hizo una mueca. ¿Y ambos son de la misma línea? Bueno, sobre eso, dijo Rolpie mientras colocaba las palmas de sus manos sobre la mesa, estoy increíblemente interesado en a cuánto podría vender la varita ideal, y este tipo a mi lado está buscando la madera ideal. Mis disculpas por agregar otra pregunta, pero ¿cuál es la varita ideal? ¿Cómo se ve exactamente? No lo sabes, la varita ideal está aquí mismo en esta ciudad. ¿Qué? ¿Por qué no lo piensas un poco en esa cabeza tuya antes de abrir la boca? Rolpie señaló hacia abajo. Está debajo de la capilla, esa es la varita ideal, la varita definitiva. Eso, es cierto en las historias, pero, ¿es realmente cierto? Lo es, dijo Rolpie con un asentimiento seguro de sí mismo. En otras palabras, todos los fabricantes de varitas están buscando esa varita. Yui se preguntó en secreto qué era esta varita subterránea, pero los invitados estaban cuchicheando. Probablemente era una historia que aquellos conectados a la iglesia conocían. Pero en ese momento, una voz vino desde el extremo opuesto de la mesa de Yui. Espera. Mirando en esa dirección, vio que el hombre de cabello gris se ponía de pie, con las manos sobre la mesa. 9, pensó ella mientras miraba su perfil. ¿Qué quieres decir cuando dices que esa es la varita definitiva? Dijo 9, mirando directamente a Rolpie, sin hacer caso de todos los ojos que estaban fijos en él. ¿Qué quieres decir con, qué quieres decir? Repitió Rolpie como un loro. Yui lo miró y se asustó. No había ni un solo indicio de la sonrisa que había estado en su rostro un momento antes. Su expresión era tan fría como el hielo mientras miraba a su compañero aprendiz. ¿De verdad viste ese catalizador?, preguntó 9. Sí, lo hice, respondió Rolpie con un asentimiento. ¿Y es la varita definitiva? Sí, ¿cómo puedes decir eso? Eres un imbécil por no poder resolverlo tú mismo. No fue Rolpie quien dijo eso sino Hemsley a su lado. Todavía miraba directamente hacia adelante, con su expresión tan irritada como siempre. Nunca podrás verlo a menos que lo arregles. Bien. Después de unos segundos que parecieron horas, 9 volvió a sentarse en silencio. Yui sintió que la tensión de su cuerpo desaparecía. No era como si hubieran estado apuntándose con sus varitas o incluso discutiendo, pero las palmas de Yui estaban cubiertas de sudor a pesar de todo. Parecía que eso también podría haber sido lo mismo para los otros invitados, porque muchos de ellos miraban boquiabiertos a los dos. Yui miró con cautela hacia 9, tratando de evitar que los demás se dieran cuenta. Su expresión estaba tan inalterada como siempre, y le estaba hablando en voz baja a la persona que estaba a su lado. Después, el debate comenzó de nuevo mientras la gente lo recordó. En el ambiente un tanto relajado, se desarrolló en gran medida como se esperaba, como Melai lo había planeado. Llegaron a la interpretación de que los fabricantes de varitas que buscaban varita definitiva eran iguales a los clérigos que tenían fe en Dios, pero las varitas no son Dios. Sería una cosa si Dios nos hubiera dado varitas, pero fue Rednoff quien las creó. Un humano. Para interpretar a esos dos como uno y el mismo, respondió un sacerdote, y algunos otros asistentes asintieron con la cabeza. Incluso aquellos que habían estado impulsando ese argumento hasta ahora hicieron una mueca ante la declaración y no dijeron nada. Fue entonces cuando una mano blanca se elevó en el aire. ¿Puedo hablar un momento? Por supuesto, Melai, dijo el sacerdote nervioso mientras le hacía un gesto con la mano abierta. Gracias. Me ha llamado la atención que tal vez todos estén olvidando de las historias. ¿Qué quieres decir? Según la leyenda, Rednoff estuvo solo durante mucho tiempo en la habitación debajo de la capilla donde fabricaba varitas. Esta era la primera vez que Yui escuchaba algo sobre esta habitación debajo de la capilla o estas varitas, pero supuso que tenía algo que ver con las notas del sacerdote que había leído esa mañana. Melai pidió a los demás invitados que lo pensaran y luego dijo, debajo de la capilla. Si eso no es una muestra de fe a la par del martirio, entonces, ¿qué es? Y su éxito en la creación de la varita definitiva fue nada menos que la inspiración divina en acción. Todo hizo clic para los invitados mientras escuchaban lo que ella decía. Esforzarse por la varita definitiva es, para los fabricantes de varitas, lo mismo que esforzarse por ser como Rednoff, continuó. ¿No es su impulso de emular su corazón fiel en ese momento la forma más pura de fe? Eso es lo que yo pienso. En cualquier caso, ni siquiera había necesidad de comprobarlo. Todos estaban completamente convencidos. El tono de Melai era vacilante. Nunca había roto la ilusión de que otras personas estaban impulsando el debate, y ahora parecía que simplemente estaba mencionando un pensamiento al azar que la había golpeado.
Eso en realidad tenía el efecto contrario de darle a sus palabras un gran poder de persuasión. Ahora parecía que Melai, que se había contenido hasta ahora a pesar de la autoridad que normalmente transmitía su voz, había concluido toda la discusión. Nadie más expresó opiniones discrepantes. La próxima reunión no tendría ningún debate, sería solo para confirmar. Con esto, los fabricantes de varitas serían subsumidos por la iglesia una vez que el nuevo orden llegara al poder con éxito. Yui volvió a mirar en dirección a 9. Momentos antes había alzado una voz contraria a Rolpie. Había visto esta varita definitiva, o lo que sea que fuera. ¿Qué tipo de varita era? ¿Era un catalizador maravilloso digno de ser el objetivo de la aspiración de todos los fabricantes de varitas? Oh. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.